Hace ya casi 3 meses, durante los eventos conmemorativos del Día del Trabajo, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, convocó a tener un debate nacional sobre los salarios mínimos en México. Tras cuestionar el modelo económico que han seguido distintos gobiernos a nivel federal en materia salarial en casi 4 décadas, Mancera apremió a académicos, sindicatos, trabajadores y patrones a alzar la voz e impulsar un debate nacional sobre el tema para poder corregir la principal deformación económica de México, es decir, los bajos salarios. Desde entonces el jefe de gobierno no ha quitado el dedo del renglón y hace unos días inauguró el Foro Internacional Salarios Mínimos, Empleo, Desigualdad y Crecimiento Económico. Vale la pena considerar algunos datos para poner el debate en contexto. El salario mínimo vigente a partir de enero del 2014 es de 67.29 pesos diarios, equivalente a 2.019 pesos mensuales. En América Latina solamente Haití tiene un salario mínimo menor al de México. Además, en los últimos 10 años, todos los países de América Latina han registrado un crecimiento de los salarios mínimos, excepto México. Según datos del INEGI, para 2013, 13.7% de la población ocupada, casi 7 millones de personas, recibían ingresos de hasta un salario mínimo y otro 23.3% percibía ingresos de entre 1 y 2 salarios mínimos. ¿Podría usted vivir con 2.019 pesos mensuales? ¿Conoce a alguien que lo haga? Se trata sin duda de un tema de la mayor relevancia que vale la pena debatir, como bien lo ha propuesto el jefe de gobierno. Héctor. Bueno, Leo, yo creo que en efecto el jefe de gobierno de la ciudad ha puesto un tema central, no solo para hoy, sino si estamos en la expectativa de que estas reformas van a traer un gran desarrollo y un gran crecimiento a México, también para mañana, porque es empezar a discutir si esa riqueza se da, cómo la vamos a repartir. Y no hay más manera que repartir más que a través del salario. Pero bueno, el tema es que venimos, y es un tema muy importante por eso, independientemente del futuro, de una catástrofe histórica en materia de la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo y del salario en general. Hoy en su columna del Financiero, Enrique Quintana hace un poco los recuentos, el recuento histórico. De 1977 a la fecha, la caída real del salario mínimo ha sido de 74.5%. Es decir, ese salario... En términos reales. Ese salario que tú dices, que tú dijiste ahora, que es 67, debería ser, si hubiera conservado el poder adquisitivo que tenía en 1977, debería ser de 257 pesos. Eso es lo que ha perdido el salario mínimo en este tiempo. El salario contractual ha perdido todavía más, ha perdido 93%. Ahora, estas pérdidas son fundamentalmente pérdidas originadas en las grandes crisis de los 80s y después de la de 95, pero sobre todo de los 80s. Ahí es donde se dio la pérdida que no hemos podido recuperar. Por cierto, Jorge, son los costos del ajuste. Del ajuste. Claro. Y de haber anclado el ajuste a el salario en lugar de a otros precios. Para bajar la inflación. Para bajar la inflación. Se logró a costa del salario. Por cierto, no fue el caso de la pérdida durante los gobiernos de Fox y Calderón, según Quintana. De hecho, durante Fox y Calderón hubo la decisión, dice Enrique, de ya no pegarle más al poder adquisitivo de los salarios, y entre ambos periodos el incremento real acumulado del salario contractual fue de 36.2. De manera que de lo que estamos hablando es de la pérdida histórica que no hemos recuperado. Me parece que es un asunto que merece la mayor y más cuidadosa atención de parte de todo el mundo, de los políticos, de los tecnócratas, de los economistas, de los empresarios y desde luego de los trabajadores, porque una cosa vergonzosa que hemos visto en este debate es aparecer líderes sindicales alegando contra el aumento del salario de algún trabajador. Es una cosa, es haber perdido realmente el rumbo muy serio de para qué están y a quién les sirve. Oye, ya hasta es un gran asunto. la revista The Economist de esta semana
la revista The Economist, que ya sabemos qué tipos de línea editorial maneja, ¿no? Dice que son salarios de miseria. Lo reconoce The Economist, pero no los líderes laborales mexicanos. Líderes sindicales hablando contra alza en los salarios. Sí, bueno, es como periodistas hablando a favor de la censura y empresarios hablando en contra de las ganancias. Es una cosa demencial. Sí, así es. Como dijo Puch, solo en México. Es el país donde los sindicatos están en contra de los salarios. Es fantástico. Pero mucho tiene que ver realmente con eso que hemos vivido, que la compresión, el ajuste que se hizo en los 80 y de nuevo en 95, fue todo con los salarios a través de los famosos pactos, porque los líderes sindicales aceptaron esa compresión salarial a cambio de una menor pérdida de empleos, a cambio de lana para ellos en lo personal, sin duda. Y puestos políticos. Y puestos políticos, diputaciones, senadurías, gubernaturas, presidencias municipales, etcétera, etcétera. Bueno, eso también ha tenido mucho que ver. Ahora, ¿qué haces cuando así es? Porque podemos discutir si Romero de Champs o no, si fue su culpa o el Vestero, no sé quién, que luego es un poco contradictorio porque... No, ellos sí ganan bien. No, ellos sí. Comparativamente, obvio, esos sindicatos, y ellos en lo personal también. Pero es un poco contradictorio decir, por un lado son los líderes charros los que han llevado a esto, y por el otro los principales ejemplos de los líderes charros están en sectores a los que les ha ido muy bien salarialmente hablando estos 30 años. Ellos sí han hecho su chamba. Ellos han hecho su chamba. Ahora aquí hay un elemento que, por ejemplo, plantea Luis Rubio en su columna de ayer en Reforma, que hay que atender, pero que es problemático. Es decir, sí es cierto que el salario mínimo, los salarios más bajos, se encuentran en las muy pequeñas empresas, que son las que menos pueden elevar los salarios, y también es cierto lo que Levy ha dicho toda la vida, que el problema principal es la informalidad, porque si tú tienes a 50% de la población casi trabajando en la economía informal, pues sí te va a servir de todos modos elevar los salarios, mínimos o no mínimos, sí tiene un impacto, pero obviamente no tiene el mismo impacto en la economía informal que en la economía formal. ¿Qué hacer? No, pero sí tiene un impacto. Sí, yo creo que sí. No, claro que tiene un impacto, sí. No, bueno, y lo que le preocupa, por ejemplo, al Banco de México, lo que le preocupa al Banco de México es que si lo subes, se te va a disparar la inflación. Porque Carsten está en contra, ha estado claramente en contra, ¿no? Si el Economist ya está a favor, me sorprende. Carsten seguirá en contra, pero en fin. Es que sí, vean el artículo de The Economist. No solo está a favor, sino haciendo un mea culpa de su posición sostenida, diciendo nos equivocamos. Toda la evidencia parece apuntar a que hace sentido, sobre todo, como es el caso mexicano, si efectivamente los salarios mínimos son diminutos, han estado totalmente estancados, cayendo en términos reales, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, lo que también me impresiona mucho es todo este argumento de la productividad. Porque una vez más, la productividad en el sector manufacturero ha subido muchísimo. Los salarios en términos reales han caído. Entonces, en fin, digo, no hay manera de defender. Se han estabilizado. Bueno, yo tengo aquí los datos para 2007-2012, la productividad entre 2007 y 2012 subió un 10%, en ese periodo los salarios en ese sector cayó 2%, en términos reales. Pero yo aquí lo que empieza uno a ver, hablando del primer tema, que era narrativa de la izquierda, una serie de temas que fácilmente pueden integrar una agenda muy atractiva. Está el seguro social universal, está el tema del salario mínimo y está el tema de un Estado regulador que regule bien. Yo creo que esas tres cosas que estaban en el pacto, en cierto sentido, el argumento de la izquierda que participó en el pacto, nosotros lo que queríamos era ese proyecto modernizador con un sesgo de izquierda, que significa seguro social universal, significa hacer algo con los salarios. No lo pelearon, ¿eh? No lo pelearon. Se dieron por bien servidos que no hubiera IVA. Pero con eso ya quedaron totalmente de acuerdo. De aquí para adelante, aquí está ya tres elementos sumamente, yo creo que sumamente atractivos electoralmente, además de que es una visión de izquierda muy clara y muy contundente. Es tan bueno el argumento que ya se subió el PAN. Bueno, sí. Porque el PAN también, a través de su
presidente Gustavo Madero dice, nuestra consulta popular va a ser sobre el salario mínimo, el PAN. Eso sí, no entiendo PAN, cómo lo va a hacer. Y The Economist, si es sobre egresos del gobierno. Oye, tienes la alianza del PAN y The Economist. Déjame hacer un argumento en relación con la informalidad, que la informalidad, efectivamente, es una epidemia, es una catástrofe para la productividad. Porque es, por definición, el lugar en donde la productividad no crece o crece muy poco. No crece. Pero la informalidad no es una calamidad para el que se va a la economía informal, es una solución. ¿Frente a qué? Sí. Frente a la muy baja calidad de los salarios que hay en la economía formal. Entonces, el taquero... Sí. El taquero de la esquina de mi casa, que hemos frecuentado, ese señor que está en la informalidad gana en su taquería un salario que no gana un profesionista en una empresa de la economía formal. De manera que eso que es muy malo para el comportamiento general de la economía es una solución de ingreso muy buena para tantos como 60% de los trabajadores de México. Entonces hay que verlo también del otro lado, porque decimos, bueno, que se formalicen todos. Y quien se va a formalizar dice, pero yo cuánto voy a ganar formal y cuánto gano informal. Como el clásico. Y la respuesta es que... ¿Y yo por qué? Y la respuesta es que siempre gana más informal que formal. Y además, como dice Levi, si ya tiene los programas sociales que le permiten tener cierta seguridad social gratis y cierto ingreso gratis, de pendejo se formaliza. ¿Para qué se formaliza? Yo no compro del todo ese argumento. Bueno, muy bien, pero es una parte. Segundo, desde el punto de vista de los empresarios y de los productores, deberían darle una consideración también al tema del salario, porque todos resienten, salvo los que son de pura exportación, todos resienten la debilidad del mercado interno, ¿no? Lo hemos oído cuántas veces y leído cuántas veces. Bueno, ¿de qué tamaño es el mercado interno o puede serlo? Pues del tamaño del salario que reciba la gente. El salario, el consumo va a ser del tamaño del salario. ¿Tienes esos salarios malos? Pues tienes un pero consumo. A ver, yo creo que, malo. a ver, Héctor. Pero no hay manera de que, ¿de dónde va a salir el dinero? Yo creo que salvo excepciones, cada vez va a haber gente más convencida de que sí es necesario subir el salario mínimo, yo creo, ¿no? No, yo creo que el salario. Bueno, empezando por el mínimo. No por decreto, pero la pregunta es, exacto, pero la pregunta es ¿cómo? Tú decías, o sea, el tema, ok, con decisiones de política pública, porque fueron decisiones de política pública. Es que cuando dices... las que lo aplanaron. No fue el mercado. Bueno, claro. Fueron decisiones tan es así que el ancla de la economía era el salario, tan es así que el salario mínimo se utiliza como referencia para multas, para contratos, para... Pues eso lo tienes que desvincular. Lo primero que hay que hacer... Eso hay que desvincularlo. Lo primero que hay que hacer es desvincularlo. Eso sin duda y se puede hacer con las UDIs. ¿Se acuerdan las UDIs famosas que se utilizaban en la época de la alta inflación? Eso no es ningún problema. Con otra unidad de medida. Así es. Pero el tema es cómo, porque también está el trauma de que Echeverría y López Portillo subían los salarios por decreto y eso generó inflación. Eso generó inflación. Entonces, la pregunta es cómo. Ok, aceptemos, suban los salarios, los mínimos y los otros. ¿Cómo? Bueno, es que el mínimo sí está por decreto, pues está en manos del gobierno hacerlo. No lo puede hacer, no lo puede hacer a propósito cuánto gana la gente en X empresa, en General Motors. No puede. Pero el gobierno sí puede decidir, uno, el salario mínimo se sube, y dos, toda la gente que está en el sector público, que es muchísima, también se le sube el salario. Bueno, eso sí lo puede decidir el gobierno. A riesgo de que acabes en una inflación. Bueno, el riesgo de un lado es más inflación, el riesgo del otro lado, pues es lo que... Por eso tiene que ser gradual, tiene que ser, vas a hablar tautológico, bien pensado, en fin, ¿no? Claro, si lo que estás diciendo es que hay que hacerlo bien. Claro. Pero la pregunta ¿cómo hacerlo bien? Lo estás haciendo por dos razones. Por un tema que tiene que ver con crecimiento de la economía, con el tamaño del mercado interno, y por un tema de equidad y distribución. Entonces, si esos dos beneficios son lo suficientemente atractivos, pues vas a tener que aceptar un cierto costo en términos de inflación. Todo parece indicar que el salario mínimo está tan abajo, tan increíblemente abajo, que el impacto inflacionario... Bueno, es que el riesgo que corres es que si lo subes y empieza la inflación, se puede acabar comiendo el bueno, hay estudios, hay un estudio, todo el mundo, yo casi no he visto ninguna cita, yo he visto un estudio
numérico, técnico de un economista del Colegio de México. Es buenísimo, es buenísimo. Ahora, todo depende de los supuestos con los que operes. Bueno, ¿no? pero a ver, pero sí eso hay lo vas viendo en el camino. A ver, la primera cosa que yo creo que hay que hacer es desindexar. Sí, claro. Es decir, quitar el salario mínimo como unidad de medida de un montón de cosas que nada tienen que ver. ¿Para qué? Bueno, que lo resuelva el mercado, no por decreto. Tiene que haber una cota por decreto de política pública. Nada más suéltenle las manos al salario, no lo tengan retenido y que lo ajuste el mercado. Que lo ajuste el mercado, que empiece a haber la posibilidad de un forcejeo de los trabajadores con sus empleadores respecto de cuánto sueldo van a ganar. Para empezar, a ver si funciona realmente el mercado y lo ajusta. A lo mejor no funciona. No, bueno, es que pues a lo mejor funciona quede. también que baja porque hay tantos trabajadores pidiendo chamba que a lo mejor hasta baja. Bueno, si funciona a la baja, muy bien. Ya pagarán después los empleadores el costo de haber pagado tampoco a sus trabajadores que no les van a comprar las cosas que están produciendo. Es decir, y que no van a hacer bien la chamba porque los yo no niveles sé, educativos yo creo que vas a obtener a cambio de ese bajo salario no te sirven para lo que quieres hacer. Es el problema de lo hemos platicado, de los meseros. Los meseros ganan mínimo y ganan la propina. Y la propina. El mínimo es para meterlos en la nómina. Por eso tú no vas a conseguir a alguien con un nivel educativo susceptible de manejar las computadorcitas, de tomar la orden y hacer con el mínimo más propinas. No lo vas a conseguir. Entonces tienes que tener a 10 meseros en lugar de 3, al capitán de meseros, al ayudante del capitán de los meseros. Es un problema de productividad. Pero es que ninguno de ellos lo puede hacer solo. El mesero, la mesera francesa atiende 7 mesas. En México nos dicen que no son 7, 4 meseros por mesa. En Francia, 4 mesas por mesera. Bueno, pues, está bien. Sí, yo creo que queda claro que parte del efecto, sin duda, se va a precios, podría tener un efecto en el empleo, lo que quieras, pero parte del efecto va a ser una compresión salarial, que yo creo que es correcta, con la distribución que tenemos en México, y parte del efecto va a ser mayor eficiencia y productividad. Los estudios que se han hecho sobre esto, también tenemos poca información a nivel internacional, pero los estudios que se han hecho sobre esto sí indican que parte del resultado de subir el salario mínimo sí se va a mayor eficiencia y productividad, no todo, y se da una cierta compresión en los salarios, que yo creo que eso también es correcto. También mucho tiene que ver con la narrativa. Todos recordamos aquí que en el sexenio anterior, pero también en muchos altos funcionarios y empresarios y comentaristas se han vanagloriado de que ya nuestros salarios en México son inferiores a los de China y que qué bueno, porque entonces vamos a robarles ser más competitivos. Bueno, no puedes andar pensando y diciendo eso y al mismo tiempo lamentar que el salario mínimo es muy bajo. Una de dos. Claro. Pero si te dices, a ver, nuestra competencia es hacia abajo y ganarle a los chinos para que sea más barato, han venido subiendo. Claro. Sí, o sea, los que vienen no es porque tan México abajo. Ha bajado. No, es que los chinos han ido subiendo porque empezaron desde más abajo. Sí les está costando trabajo mantener algunas fábricas en China. Que entonces la solución sería bajar el nivel de ingresos. Pero yo no sé si la nivel de narrativa, empíricamente lo que ha pasado es que México se volvió más competitivo. Puede ser que sí, pero si andas tú vanagloriándote de eso, entonces va a ser muy difícil que convenzas a la sociedad que es bueno que los salarios suban. ¡Qué horror ser Alemania! Sí, imagínate, qué horror. No, eso no queremos. Lo último que queremos es Alemania. Por favor. No, yo creo que nosotros no somos los que tenemos que decir cómo se hace esto, pero me parece que está planteado un problema de la mayor importancia, que hay que atenderlo sin recetas fáciles y sobre todo sin rechazos automáticos en donde de pronto parece que se estuviera hablando de la mayor amenaza que ha tenido la economía mexicana. Bueno, la verdad es que este es un asunto muy serio en todos los órdenes, de reproducción del mercado interno, de equidad, de justicia de la política pública, de resarcimiento del daño que le ha hecho la política pública históricamente al salario, desde las crisis de los 70s y 80s, y de una definición hacia adelante de cuánto van a ganar
los que trabajan en México respecto de cuánto obtienen los que invierten, porque la masa salarial mexicana no ha hecho más que encogerse. Ese es el drama. Sí. Entonces tú multiplicas los salarios por el número de personas en México, seguimos atorados en 20%, llegamos como a 31, 32 al final del sexenio López Portillo. Estados Unidos está entre 40 y 50, Europa también. ¿De qué? Del Producto Interno. Del Producto Interno. O sea, de lo que se llevan los salariados. Lo que va para el salario y lo que va para el capital. El golpe de 82. Sí, claro, no lo hemos nos hemos recuperado. No se ha recuperado. Y eso, pues, es una barbaridad. Ahora, por decreto, pues si hay otra manera que no sea por decreto, pero por decreto los bajaron, ¿eh? Sí, exacto. ¿Qué quiere decir por decreto también? Por decreto los bajaron. Bueno, es que subieron por decreto y se armó un relajo y hicieron que bajaron. Hicieron una cosa peor que bajarlos. Los bajaron y lo volvieron un precio ancla para controlar la inflación y por tanto lo amarraron. No solo lo bajaron, sino que lo amarraron. No dejaron subir. Yo diría, pues desamárrenlo, a ver cómo se comporta. Ahora, yo creo que ya nos tenemos que ir, pero de que ha sido un gran éxito de Miguel Ángel Mancera y su equipo de trabajo de Salomón Chertorivsky de ponerlo en la agenda, este es el tipo de... Es la primera cosa propiamente de una agenda de izquierda que hay desde que existe el auge electoral de la izquierda. Sí. Es la primera. Un último dato, aquí también hay un tema de género y de un enorme sesgo en contra de la mujer. El 38% de la población ocupada son mujeres, pero el 53% de las personas que reciben, no sé si 2 salarios mínimos o menos, o un salario mínimo o menos, son mujeres. Entonces aquí también hay un tema de equidad de género importantísimo. A mí me decía Chertorivsky que tienen que ver que muchos de los que sí pagan salario mínimo son estas empresas de limpieza que utilizan a muchas mujeres. Pero aquí de entrada estarías también haciendo algo en ese sentido. Que hay unas meseras en unas cafeterías ahí. Me han dicho que tampoco ganan mucho dinero. Bueno. Unas que están vestidas como de China poblanas, ¿no? Pero no me acuerdo, también. Es que no me acuerdo cómo se llaman. No ¿Pagan mínimo? No me acuerdo. Bueno, es que no... En fin, vamos a hacer una breve pausa. Ahora vamos a platicar del destape de Hillary Clinton. Regresamos en un momento más.